Hermanos, comenzamos nuestras misas de aguinaldo, 9 misas seguidas. Entonces quisiera invitarles para hacer una meditación sobre un libro de Evagrio Póntico. Evagrio Póntico fue un monje, un asceta cristiano del siglo IV, vivía exactamente en años 345 hasta 399. Entonces Evagrio escribió un libro sobre 8 espíritus inmundos o malvados. Podemos comparar este libro con los 7 pecados capitales. Acá son 8 espíritus, los cuales Evagrio dice que son responsables por nuestros pecados. Está dando nombres a todos estos espíritus, son exactamente, según Evagrio, gula, lujuria, avaricia, ira, tristeza, asedia, vanagloria y soberbia. Entonces, sobre estos 8 espíritus malvados vamos a hablar en estos días, pero como saben, misas de aguinaldo son 9, tenemos 8 espíritus malvados, según Evagrio, entonces nos queda un día y hoy quisiera aprovechar este día para generalmente hablar sobre el tema del mal, del pecado, porque es un tema claro para nosotros, pero muy difícil para explicarlo bien, para alguien. ¿De dónde viene el mal? ¿Cómo pasó esto? Que Dios es todopoderoso, que Dios es bueno y existe el mal. Entonces, este problema, por supuesto, que acompaña a los cristianos, a nosotros, nuestra fe, desde el principio. Más, en año 2011, Papa Benedicto XVI recibió una carta de una niña de 7 años de Japón. Fue después del terremoto en Japón, murieron muchas personas y la niña ha preguntado al Papa, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué entonces nosotros, los niños, tenemos que sufrir tanto? ¿Por qué tantos niños murieron? Se entiende que ella hablaba del terremoto. Este problema del mal es bien difícil. Algo interesante que el primer cristiano que hizo una definición del mal era San Agustín. Entonces hablamos que 4 siglos después de Cristo, primer cristiano explicó la definición del mal, de dónde viene el mal. Entonces, ¿de dónde? Es un ser que existe desde siempre en el universo y está luchando contra el bien. Así pensaban los griegos, así también creían muchos cristianos, aunque esto está en contra de nuestra fe, que el mal es un ser que existe. San Agustín explica que el mal como tal no existe. Igualmente, como no existe la oscuridad. Es decir, la oscuridad es la falta de la luz. Cuando falta la luz, aparece la oscuridad, pero como tal, la oscuridad no existe. Igualmente, el pecado. Entonces, ¿cómo aparece el pecado en el mundo?
Y San Agustín responde que es por nuestra voluntad libre. Dios nos dio este don de voluntad libre y esto significa que nosotros no somos esclavos de Dios, no somos sus juguetes, pero somos unos seres libres, podemos tomar decisiones. Esto significa que podemos tomar decisiones buenas, pero también malas. Podemos escoger el bien y el mal. Y así, en la voluntad, aparece el pecado. Pero igual, podemos seguir preguntándonos, ¿por qué Dios permite que nosotros escogimos el mal? Porque su creación no es tan perfecta que siempre escogemos el bien. Pues claro, creo que ya sentimos un problema. O siempre escogemos el bien, o tenemos la voluntad libre. Porque si siempre escogemos el bien, entonces ¿tenemos aún la voluntad libre? Entonces, Dios creó el mundo con algo tan imperfecto como nosotros. Aquí no podemos olvidar sobre el pecado original. Aquí San Agustín explica que así no fue desde el principio, que este estado nuestro, que escogemos el mal, viene desde el pecado original. Por supuesto, a muchas personas no les gusta esta respuesta, que el mal viene por nuestras decisiones. A muchas personas no les gusta cómo Dios, así un ser tan bueno, puede aceptar que nosotros hacemos cosas tan malas. Los asesinatos, robos, violaciones. ¿Cómo Dios puede aguantar todo esto? Y aquí podemos hacer una pequeña comparación. No es perfecta, pero podemos hacerla. Mamá entra al cuarto de sus hijos y hay un desorden total. ¿Y qué hace mamá? Comienza a limpiar por los niños, pues si quiere ser la sirviente de sus hijos por siempre, entonces que lo haga. Pero si quiere enseñar a sus hijos la responsabilidad, entonces no lo hace. Deja por algún momento el desorden en el cuarto, permite al desorden. ¿Para qué? Para que los hijos aprendan que hay que guardar el cuarto limpio. Algo parecido pasa con Dios. Dios permite temporalmente un desorden, es decir, acepta que en nuestro proceso de salvación hay también momento de pecar, de escoger el mal, para aprender a escoger el bien. Es algo natural para nosotros que aprendemos de nuestros errores. Más, es algo bueno aprender de los errores. Pero aún algunas personas pueden tener problemas con un concepto del mal y el bien así explicado. Pueden decir, pero ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Cómo Dios permite que nosotros por el mal de otras personas sufrimos tanto? O como en caso de esa niña de Japón, de unos desastres naturales. ¿Por qué tanto sufrimiento?
Esta pregunta ¿por qué? Nos acompaña siempre cuando nos pasa algo malo en nuestra vida, a nosotros, a nuestros familiares. Es una pregunta natural, pero lo que nos molesta, que no encontramos la respuesta. ¿Por qué me pasó esto? Ahora quisiera hacer otra comparación. Los odontólogos. Cuando niños tienen que ir a un odontólogo, pues sufren, hay dolor. Y nosotros los adultos lo entendemos. Los padres van con los niños al odontólogo porque saben que es necesario para el niño, para su futuro, para su salud. Pero el niño no entiende el dolor. Está llorando, tal vez está molesto con sus padres, con el odontólogo, por supuesto. El niño no lo entiende. Luego, el niño creciendo, ya entiende por qué tenía que sufrir todo esto. Es decir, le faltaba la perspectiva, necesitaba madurar, necesitaba el tiempo para entender el dolor de su pasado. Y generalmente así es con cada nuestro dolor, cada nuestro sufrimiento. Necesitamos el tiempo, necesitamos otra perspectiva. No lo entendemos en el momento, cuando pasa. Lo podemos entender luego en el futuro. Entonces, por nuestra voluntad libre, entró el pecado al mundo. Y con Evagrio Póntico vamos a primero responder dónde hay tentaciones, dónde hay peligro en nuestra vida, pero también Evagrio nos va a responder cómo evitar todo este mal, cómo luchar contra todos estos espíritus inmundos que quieren quitarnos la salvación eterna. Amén.